vamos a actualizar lamentablemente las cifras de este terremoto sufrido en Marrakech y en otras ciudades cercanas. Gonza, se hablaba de más de 1000 muertos ya hasta hace un rato. Sí, efectivamente, Pau, para confirmar y leo, 1037 muertos y 1200 personas heridas, de las cuales 721 están en estado crítico. Y algunas autoridades han dicho que la cantidad de muertos puede ascender a decenas de miles. Lo dijeron recién a distintos medios que están trabajando en la zona. Este terremoto trágico, el terremoto más trágico en los últimos 100 años de Marruecos, pero ya se empezaron a ver imágenes de milagros, básicamente, y de personas que han sobrevivido de formas increíbles, como por ejemplo el de una mujer, Pau, Santi, que pasó 12 horas desde que ayer por la noche se produjo el terremoto. Este es el momento del rescate. 12 horas atrapadas en los escombros. Fíjense ustedes cómo la rescataron. Hace minutos nada más. Estas historias son maravillosas, ¿no? Increíbles. Fueron edificios enteros que se desplomaron. Se desplomaron, claro. Gran parte de la infraestructura de Marruecos no está preparada para resistir semejante sismo de 6.8, terremoto de 6.8 grados de escala Richter. Y muchísima gente quedó atrapada. Fíjese usted la cantidad de escombros, y posiblemente también haya otras personas debajo de esos escombros. Por eso están trabajando a contrarreloj los efectivos y los equipos de rescate para tratar de que esta imagen que estamos viendo, que se conoció hace minutos nada más, de el primero y ojalá de muchos milagros que vayan a ocurrir en los próximos días, se repitan, porque debe haber decenas, miles de personas atrapadas debajo de los escombros. Así rescataban entonces a una mujer hace minutos nada más. Hay imágenes en vivo también de las distintas señales que están empezando a trabajar allí. Fíjense ustedes, estas imágenes son de ahora de uno de los canales de televisión marroquí, mostrando las consecuencias de este terremoto, de este fatídico terremoto. Cómo quedaron, fíjense ustedes abajo a la derecha, cómo quedaron los barrios más afectados en esta ciudad a 60 kilómetros al sur oeste de Marrakech, una de las principales ciudades de Marruecos. Y cómo quedó básicamente todo destruido. Hay zonas, Pau, Santi, que son casi inaccesibles porque se produjo el epicentro también del terremoto en una zona montañosa. Por ende, el ejército marroquí desplegó una gran cantidad de aviones y helicópteros para tratar de llegar hasta esos lugares, pero que son de por sí muy difíciles de llegar. Entonces, lo que intentarán hacer es tratar de rescatar, tratar de acceder a esos sitios bastante inhóspitos, para evaluar también el daño, que debe ser muy, pero muy grande esa zona. Así que 1037 muertos hasta el momento, 721 heridos de gravedad, y la cifra posiblemente siga en aumento, según dijo el propio gobierno marroquí. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, porque estamos en comunicación con Andrés Folguera, geólogo de la UBA, para, bueno, conocer un poquito más sobre este tipo de terremotos, la intensidad, casi 7 puntos. Hola Andrés, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué sucede cuando sucede un terremoto de esta magnitud en la Tierra? Bueno, acá es una zona sísmica, la zona de Marruecos, pero quizás la diferencia, la anomalía es que es un terremoto de los más grandes que se han registrado en la zona. Hay que remontarse a 100 años atrás para tener un terremoto de una magnitud similar, y hay pocos terremotos medidos de magnitud cercana a 7. Y además fue un terremoto muy cercano a la superficie, lo cual lo hace más dañino. Estaba leyendo por ahí, no sé si vos me vas a corregir o me vas a ampliar, que no es un terremoto que se da en una falla, sino dicen como que se da como en el centro de la placa. Algo así entendí con respecto a este terremoto en una zona en la que ellos no están tan acostumbrados a tener este movimiento tan fuerte. O sea, es exactamente como vos le indicás, no es en el borde de una placa, como son los terremotos de Chile o de Turquía, claro, en la falla, conocemos, ¿no? Claro. Sino que es en el medio de una placa, en medio de la placa africana. Pero de todas maneras es en una falla, o sea, las placas no son entidades absolutamente rígidas, sino que tienen fallas activas que las afectan interiormente. ¿Y esto es peor o, digo, cuando se da así en el medio de una placa,
suele ser más intenso, trae más consecuencias o no necesariamente eso marca la magnitud que va a tener? Bueno, es buena la pregunta. En general, los terremotos que ocurren adentro de las placas son menos conocidos que los que ocurren en los bordes de las placas. Porque en los bordes de las placas ocurren con más frecuencia, son zonas más conocidas. En cambio, en los interiores de las placas son más espaciados los terremotos y en general hay una experiencia más limitada. Claro. En el caso de Marruecos, como dijimos al principio, hubo pocos terremotos con esta magnitud en la zona. Andrés, recién mencionaste que era un terremoto que no tuvo mucha profundidad. ¿Cuál es el dato que se conoce y para tener dimensión, cómo se lo podría comparar con otros terremotos, por ejemplo, acá en Chile o algún otro terremoto importante o de mucha envergadura? Bueno, la profundidad, hay dos reportes, uno del Servicio Geológico Norteamericano y otro del Servicio Geológico Marroquí. El del norteamericano da unos 18 kilómetros de profundidad, el otro es más somero, da 10 kilómetros de profundidad. Y igual es lo mismo, digamos, en términos de destrucción, un terremoto de menos de 18 kilómetros ya es muy destructivo para esta magnitud. Y respecto de la magnitud y la comparación con otros terremotos, los terremotos de Chile son mucho más grandes. En Valdivia, en 1960, hubo un terremoto de magnitud 9,5. Hace más de 10 años, en la zona del Maule, en Concepción, hubo otro de 8,9. Este es 6,8 y un grado en la escala de Richter es 33 veces más energía. O sea que este es un terremoto de muchísima menos magnitud que los terremotos gigantes chilenos. Pero de todas maneras, las condiciones sociales y de construcción y probablemente los terrenos montañosos que generan deslizamientos contribuyan a aumentar el número de muertes. Claro, no están tan preparados o no tienen una infraestructura tan preparada como otros lugares donde la actividad sísmica es más común. Exactamente, y además por tratarse de una zona histórica, hay construcciones del siglo XII, el siglo XIII, que por supuesto no tienen estándares antisísmicos. Claro, y esto no se pudo prever, porque yo entiendo que hay como un monitoreo general, o se previó, pero tampoco había mucho más para hacer, digo, porque tampoco es que la gente tiene, no es como cuando hay un maremoto que la gente se va de la costa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la pregunta es buena. En general hay una correlación con países con niveles de desarrollo medios bajos y cantidad de muertes. Por ejemplo, en febrero, ustedes se acuerdan del terremoto de la falla de Turquía, de Anatolia, mató un número indeterminado de gente que ellos dieron un reporte de 50.000 personas, probablemente haya superado los 100.000, según estimaciones. Y en este caso es similar. O sea, las medidas de construcción antisísmica, estaba leyendo, se instrumentaron hace relativamente pocos años. O sea que probablemente hay muchísimas construcciones no construidas con estándares antisísmicos. Suele haber problemas de corrupción, digamos, de edificios que fueron construidos con esos estándares, pero en realidad no, pero fueron cobrados como tales. Y tiene que ver con condiciones de países poco desarrollados, tanto Turquía como, en este caso, Marruecos. Y Andrés, ¿se puede esperar alguna réplica en estas horas siguientes? Absolutamente, está habiendo réplicas de magnitud sensiblemente menores, magnitud 5, pero ¿cuál es el problema? El terremoto original daña las estructuras y después se necesitan sismos mucho más pequeños para terminar de tirarlas abajo. Entonces, por más que sean sismos de magnitud 5 o 4, son peligrosos. Claro, son destructivos. Claro. Andrés, un placer charlar con vos y conocer de primera mano los datos de esto que está ocurriendo allá. Gracias. Saludos, que estén bien. Adiós.